Hola, hola, mi querida comunidad, qué alegría saludarles. Hoy es una noche muy especial. De hecho, hay magia en el ambiente, ¿a poco no? Claro, son días santos, de Pascua, de muchas cosas, de muchas energías que se mueven. Y la verdad es que estoy muy contenta por el tema que hoy vamos a abordar y de un personaje que hoy más que nunca está vigente en esta temporada y que también ha sido un personaje muy controversial, muy controvertido. Y me refiero a María Magdalena, compañera de Jesús, seguidora de Jesús. Tantas cosas se han dicho sobre ella. Sin embargo, es un ser paradigmático que representa una energía femenina muy poderosa. Tan es así que el día de hoy hablaremos de un linaje de María Magdalena en el que muchas mujeres han seguido sus pasos y han estado llenándose de este poder desde lo femenino, un poder diferente a lo concebido desde este lenguaje machista de lo masculino que impone, y nos vamos a una energía mucho más fluida y hermosa que es justamente la energía de la mujer, la energía femenina. Así que bueno, antes de que comencemos con una invitada que les va a encantar, de lujo, que vive aquí en Cholula, Puebla, aquí a la vuelta. Yo vivo en la Ciudad de México, pero gracias a que tenemos esta manera de comunicarnos, vamos a tener un programa bien lindo. Yo quiero recordarles que para mí lo más importante es que tú te suscribas, me pongas tu manita arriba si te gusta el programa, que lo compartas si el contenido te parece de valor y que formemos una gran comunidad de mujeres y hombres conscientes que queremos desarrollarnos, tener un espíritu mucho más abierto y ávido para vivir mejor. Así que bueno, fíjense quién es nuestra invitada de este día, tarde, noche, mañana, a la hora que tú nos estés sintonizando. Ella es ritualista, escritora, sacerdotisa y mística. Ha escrito diversos talleres, metodologías y retiros de su autoría que siembran la conciencia a través de la Trinidad, cuerpo, mente y espíritu. Es danzaora y cantorcita, así se pone ella. Creadora de la EMM, ahorita también nos va a explicar qué es esto. Aprendió las artes de María Magdalena a través de la maestra de origen judío, Yahari Leví, de linaje antiguo, ahora trascendida a la luz, quien le legó información y el permiso para compartir estas enseñanzas. Nuestra invitada es consteladora, hace regresiones a vidas pasadas, practica la música medicinal. Es sacerdotisa de María Magdalena, curso que, bueno, se capacitó, se entrenó como tal en Inglaterra, ha estudiado ya en muchos países. Mujer chamán, plantas maestras que también aprendió en la Amazonia. Asesora de empresarios y empresarias en sus equipos, en las esferas de su vida donde convergen los negocios y la espiritualidad. Qué lindo, ¿verdad? Qué bien que ahora estemos abiertos a todas estas cosas, pues ella es una mujer de fe, así se autodenomina, esposa, empresaria y madre, convencida de que los milagros existen y que los destinos de los linajes y del mundo se pueden cambiar. Bienvenida, Atenea Agate, gracias por estar con nosotros aquí en Para Vivir Mejor. Qué alegría tenerte. Gracias, Irene. Un gusto escucharte. Qué hermosa introducción. O sea, desde que hablas de lo femenino, gracias por ser ese canal, por esta comunicación, ¿no? Porque pues estamos en un mundo maravilloso de información y pues hay que ver más allá, ¿no? Hay que abrir la visión y es muy interesante. Gracias por esta invitación. Y fíjate que yo te encontré, Atenea, en las redes sociales. Hablamos mucho también de los daños, de los perjuicios que pueden hacer en un momento determinado las redes sociales, pero benditas redes que nos permiten conectarnos con personas tan interesantes, con quienes de alguna manera se conectan los corazones, se conectan los espíritus como tú, que cuando yo vi este tema de María Magdalena, de los viajes que organizas para poder tener viajes espirituales, me pareció que era algo que yo quería saber y que teníamos que platicar. Así que cuéntanos qué significa ser sacerdotisa y qué significa el linaje de María Magdalena. Gracias. Sí, mira, yo creo que este es un camino, o sea, yo por mi parte, o sea, tengo muchos años en este camino, más de 17 años. De mi vida está consagrada a eso, o sea, a este servicio, o sea, a hacer un canal de comunicación, a los estudios de la vida de Jesús y de María Magdalena, desde una perspectiva no tan, pues como no, yo me cuestiono todo, soy una persona que dice una amiga, somos buscadores, pero también dice mi amiga, somos encontradores. También, porque bueno, se la puede uno Entonces, pasar buscando, como dicen en Mérida, lo busco y no lo busco.
Pero aquí qué importante es no solo buscar, sino encontrar y abrir la mente para encontrar. Porque hablamos de que justamente esta figura de María Magdalena es controversial al momento en que se le quiere ver como algo más que una seguidora de Jesús, sino que hay, bueno, pues muchas corrientes de que hablan de ella como una compañera y esposa. ¿Cuál es tu postura respecto a esto? Sí, pues, o sea, te digo, antes de emitir a veces porque pues es como, no, es lo que contó la Biblia, la historia y la verdad es lo que dice ahí. Pero entonces cuando empezamos a profundizar en la Biblia, de dónde vienen esos documentos, quién los escribió, si realmente los escribieron los autores, hay muchas inconsistencias, cada cosa, y también cosas maravillosas, o sea, informaciones muy diversas, muchos puntos de dónde estudiar toda esta información que es maravillosa, porque la Biblia además es un libro súper histórico que nos revela cómo vivían, o sea, somos afortunados de ver cómo vivían, y entonces podemos estudiar como toda una visión cultural de esos tiempos, por qué María Magdalena, pues lo hizo con el nardo, por ejemplo, que era una medicina, una planta que desde entonces tenía un valor de $20,000, un litro. Entonces no era ella cualquier persona, ¿sale? O sea, Será una mujer de alcurnia, digamos, ¿no? era Una una mujer de mujer. rango, era una mujer que tenía alcurnia, que está conectada con Lázaro, gran amigo de Jesús, que varias de las escenas de la vida de Jesús ocurren ahí en su casa, que hace 2000 años que una mujer se ponga a los pies de un hombre y lo toque de esa manera, con ese aceite, o sea, tú le pertenecías a alguien. Si estudiamos la historia y la historia judía, la historia del mundo, la historia de las religiones, la historia, pues la mujer le pertenecía a alguien, o eras la moneda de intercambio pues del padre, ¿no? O sea, o de la familia, porque pues crecían las riquezas y te entregaban, y mientras más bonita, más virgen, más linda, más chiquita, órale, mejor, vale más. Y que una mujer, tenías que ser casada, era una deshonra, hasta la viuda, acuérdate, en la ley judía se tenía que casar con el hermano soltero del Con el difunto. cuñado, claro, sí, sí, sí. Sí, Entonces, efectivamente, no podemos concebir a las mujeres de hace 2000 años como nos vemos ahora a nosotras mismas, ¿no? Porque estamos hablando de mujeres que no tenían realmente ni voz ni voto y que le pertenecían al padre y luego al marido y luego a los hijos, ¿no? En algún momento determinado, que no había manera de que ellas pudieran tener autonomía para tomar decisiones. Y ella, pues, en todos estos momentos trascendentales de Jesús, y tú vas por toda Europa, porque pues yo me gusta viajar, estudiar, buscar. Entonces, en los viajes que hacemos al sur de Francia, España, pues vamos a lugares que nos cuentan la historia, porque las iglesias en sus cuadros te cuentan las historias. Entonces, pues ahí siempre está ella, en el momento de la muerte hay 4 personas, siempre la Madre María, está ella, está Juan, que también hay un misterio ahí atrás de Juan el apóstol. Y bueno, ver todo el contexto, ¿no? Como una mujer se pone a los pies de un hombre en aquellos años, lo topa, y es una escena sensual. Ella, así cuenta la Biblia, ella se vaciaba encima ese perfume de $20,000, que eso costaba. O sea, y El equivalente, obviamente, ¿no? Porque no había dólares, pero ok. claro, pero la moneda de esos tiempos, y la Biblia dice, Pedro el apóstol dice, ay, mira, habiendo tanto pobre y está desperdiciando esta maravilla con usted, dice que usted Sí, es el sí. maestro. Y él dice, ¿sabes qué? Pues es que pobre siempre va a haber. O sea, ella me está entregando lo que ella tiene, lo que ella ama, o sea, Y lo y quiere entonces, compartir conmigo. y en una escena maravillosa, erótica, en una cena con tanta gente, ella se vacía encima aquel aceite y se pone a los pies de él y le hace así a sus cabellos de ella para que sensual y lindamente caiga de ella hacia él este ungüento. Y si estudiamos historia, pues se habla también en otros lados de esta tradición que era ungir a los muertos, preparar al que ya va a morir para el ritual el rito de la unción, como es en el cristianismo, que si estudiamos el origen de los rituales, esto es mucho más antiguo que el catolicismo. El catolicismo lo tomó prestado, pero el rito de unción viene de los antiguos egipcios, de los sumerios. Claro. Era uno de los ritos, de hecho la palabra Meshiach en hebreo significa el ungido, el elegido. Actualmente incluso, o sea, no se les corona solo con el oro. Hay una simbología y un lenguaje detrás de todo esto que te cuento. La corona, el santo grial, o sea, ¿qué significa, no? O sea, entonces, y está conectado con la historia de Inglaterra, o sea, literal, la literatura inglesa de años está conectada con la historia del santo grial, que es el mismo santo grial que traía el tío de Jesús.
Cuando y hablamos que del no Santo hay Grial, guerra. ¿a qué te estás refiriendo? Porque ha habido, bueno, pues Dan Brown también con, ¿no?, el Código Da Vinci y todas estas cosas, nos hablaba del Santo Grial, no como un objeto que originalmente se pensaba, sino como una persona. Cuando tú hablas del Santo Grial, ¿a qué te estás refiriendo, Atenea? Pues es que hay muchísimo, es un tema también súper amplísimo, o sea, desde que hay teorías, ¿no? Que hablan de el útero, de la copa que contiene el agua de la vida, que tiene una simbología muy antigua, que es el agua que está conectada con el corazón. Eh, Tiene muchas simbologías, ¿no? O sea, de que literal además ese grial sí traía la sangre de Jesús. O sea, la historia cuenta que cuando bajan el cuerpo de Jesús, la historia no contada por la Biblia, cuando bajan el cuerpo, pero en otros lados sí, baja el cuerpo de Jesús y su tío lo coge en un grial, en el grial con el que él dio en la última cena de tomar a Ajá, todos, sí, se esa quedó copa, con sus ajá, manos. efectivamente, ajá. Ese grial lo tomó él y cogió la sangre fresca de Jesús y con ese grial, cuando los corrieron a la Sagrada Familia de Israel, tenían que irse o se morían, si no, no se difunde el cristianismo, era una misión también muy grande, o sea, qué gente tan valiente. Claro, Iban por sus claro, estaban cabezas, rompiendo con todo lo establecido. se echaron a Jesús. O sea, todavía seguimos viviendo esa parte, ¿no? Que cuando alguien piensa diferente a uno y así, lo juzgamos, lo crucificamos y nos lo hacemos a nosotros mismos. Es verdad, y bueno, aprovechando esto que estás diciendo en este momento, Atenea, pues decir que esto finalmente es una posición, es una perspectiva, una posibilidad, porque nadie tiene la La última verdad, palabra ni la única palabra. Entonces, yo pido porque posiblemente algunas personas sensibles se sientan, ah, digamos, ofendidas con esta ay, perspectiva sí, perdón, sobre quién es María Magdalena, pero lo que queremos es eso es muy justamente cierto. abrir nuestras mentes y ver Gracias. todas las posibilidades, porque en realidad, Posibilidades, con una visión más grande. Gracias por recordarlo. Sí, esta es una visión más. O sea, estudiando la historia, observando detalles, conectando informaciones como la del Grial, porque eso digo, aunque no les guste o a algunas personas, eso está en los libros de Inglaterra. Si tú te pones a estudiar la historia de Inglaterra, no está una cosa de otra. Todos los reyes eran fans del rey Arturo y las historias se contaron y están en libros, pero a lo mejor no son libros que uno tiene a la vista, son libros que hay que buscar, pero están aquí. Tenemos libros muy antiguos, entonces yo creo que esto es como información. Yo aquí solo transmito desde esta línea de estudio que yo fui encontrando, que a mí, o sea, ¿qué es la verdad? Nadie tiene la verdad. Para mí la verdad es eso que te hace libre y que es útil para ti. Dice Jodorowsky, la verdad es lo que te es útil y que si a ti te da paz, una verdad, esa es la verdad. me Si a ti te da encanta. alegría, esa es tu propia verdad. Y yo creo que eso nos invitaba a Jesús, ¿no? A que nos viéramos el color de cada uno, que somos diferentes. Claro, y así como las diferencias de opiniones también nos enriquecen y nos dejan mucho que pensar. Desde esta postura tuya respecto pues, el personaje de María Magdalena, ¿cuál es el legado que ella deja al punto de crear, digamos, pues una comunidad alrededor de su figura, alrededor de esto que es prácticamente un emblema en muchos lugares del mundo? Sí, o sea, para mí María Magdalena simboliza una revolución. Sí, o sea, una revolución amorosa, o sea, donde simplemente se caen algunos velos, pero los velos de uno mismo, los velos de la humanidad, cuando aprendemos a que sí nos necesitamos los hombres y las mujeres, cuando aprendemos que sí, o sea, a leer entre líneas, allá en la historia de Francia se cuentan otras leyendas, o sea, para ellos, para los cátaros que fueron los primeros cristianos, ellos eran la pareja sagrada. Pasaron muchos eventos históricos, no sé, no sé si me ocupo de desviar por ahí, pero hay mucha información. Y bueno, simplemente pues escuchar y ver y crearse el propio criterio de cada quien, ¿no? Claro. María Magdalena, desde esta perspectiva, te reitero la pregunta porque me parece importante, ¿sí fue la compañera sentimental, amorosa de Jesús? Pues así como ahorita me dices, o sea, yo solo pongo así como la información y cada quien lo va O sea, es sintiendo, pero una en esta línea de posibilidad. estudio hubo 3 hijos, hay descendientes, el rey Arturo, o sea, ya si vas a la historia de Inglaterra, te cuentan ahí la historia, o sea, la historia queda en los pueblos. Si en los pueblos tú escuchas las verdades y lo que mi abuela me contaba era esto, eso era lo más cercano a la verdad, ¿no?
en la historia contada. Entonces, pues ahí se cuenta que sí, que ellos eran pareja y que uno de los descendientes de Jesús se fue a Inglaterra. El Santo Grial no solo era José de Arimatea con literalmente el Grial, que todos los caballeros del rey Arturo, ellos buscaban el Grial, porque Sí. ellos ya no eran solo para, ya no eran, desenvainaban solo la espada para matar. ¿Por qué nos atrae el rey Arturo? Porque era un líder que tenía corazón, porque era un hombre que era justo, que era amoroso, ¿no? En medio de esa, al año 1200, el año 1000, de tantas batallas, tanto dolor. Entonces, bueno, se dice que en la historia de Inglaterra, ahí pasó uno de sus descendientes. En Francia también se cuenta que uno de sus descendientes, ¿de dónde vienen los linajes de los reyes? El pétalo de la flor, los 3 pétalos de la flor de lis, los 3 linajes. Está Mm. en Francia, en Inglaterra, y en el lado de acá de Turquía y así. Ajá, o sea, Éfeso, por donde pasó la Madre María, donde pasó Juan, ahí vivió y ahí murió, ahí escribió el Apocalipsis. Entonces, no sé si, sí, entonces, bueno, Oye, pues... a ver, ahora, Es, por otro lado, en la Biblia se habla muy poco de María Magdalena. Realmente no es un sí, personaje tan importante en la narrativa oficial, digamos, ¿no? Porque se hablan de estos evangelios apócrifos que, pues yo no diría apócrifo, porque apócrifo significa falso, pero al menos estos evangelios no aceptados, digamos, por la iglesia formalmente. sí, apócrifo significa oculto. Entonces, en realidad, pues sí, es que no son, no son reconocidos, son muy interesantes. Yo he estudiado mucho de estos evangelios, los he leído, son igual de válidos que los otros, o sea, fueron escritos de la misma antigüedad. Lo contaron, ya no fueron contados directo por el que vivió la experiencia, o sea, no fue contado el Evangelio de la mano de Lucas, él no lo escribió, él no sabía escribir. 80 años después escribió su Evangelio, como con la historia contada. Lucas le contaba así a su gente, se reunían en círculos y les contaba como Jesús lo hacía. Estas historias tan bonitas, y la gente escuchaba estas historias y se la pasaban de generación en generación hasta que alguien lo escribió. Pero ¿cuánta información se pudo haber perdido ahí o se pudo haber Uy, confundido? bueno, si jugamos el teléfono descompuesto, digo, con todo respeto, ¿no? O sea, y además cuántos años ya habían pasado y cómo las interpretaciones, incluso idiomáticas, ¿no? Lingüísticas, porque pues ellos hablaban arameo, ¿no? Y luego fue, o hebreo, no arameo, ¿no? Y luego pues se pasó al hebreo, y luego al griego, y luego pues, entonces ahí también puede haber habido una pérdida muy importante de información, mi querida Tenea. Ujú. Importante, siendo realistas, ¿no? O sea, viendo como que la lógica, o sea, si nosotros no nos acordamos lo que vivieron nuestros abuelos, con pie de lujo de detalles, se perdió mucha información. Entonces, por eso los evangelios no reconocidos por la iglesia, ¿cómo se escogen los evangelios de la iglesia? El Nuevo Testamento, porque el Antiguo es la historia en común de todas las religiones y es la historia porque es la historia. Y entonces, bueno, el Nuevo Testamento eran muchos libros, no solo escribieron libros el Juan, el Marcos, el Mateo, hubo más gente igual de amados como Felipe, ajá, como Tomás, igual de amados y de importantes, que también escribieron sus libros. Se nos están olvidando porque pues estos son los 4 libros que en el concilio de Nicea, o sea, literal, en una reunión de hombres, sí, de hombres, Es que de la también... iglesia y del clérigo y de todo, decidieron que estos libros eran los que iban a ser los oficiales y quien se salga de esta rayita, Pues sí, hay mira, ya lo tabla. hicieron como partido político, ¿no? Entonces, Hay digamos, tabla. ¿no? Prácticamente. Pero a ver, María Magdalena sí escribió, sí dejó también documentos escritos. Sí, hay un documento que se encontró en Egipto en el siglo pasado, o sea, se encontró un documento incompleto y sí escribió. Y bueno, lo demás de la historia, como te digo, hay en fragmentos de libros, en libros, pero en la historia contada, en la historia oral, hay mucha información en esos pueblos, por eso hacemos estos peregrinajes, porque nada te cuenta mejor la historia que ahí. Y que te digo, ¿cuál es la verdad? Lo que tú sientes. ¿Qué sientes cuando estás ahí? Esto qué bello. Cuéntame de esos peregrinajes, cómo suceden, qué se hace allí. Háblame de esto. Les llamamos viajes de poder. O sea, esto es un proceso introspectivo, o sea, donde vas a hacer un proceso personal entrando en tu estado más receptivo para que estos lugares sean los que te nutren de información
aprender a disfrutar, o sea, esta práctica meditativa de caminar con conciencia, siempre la mente está juzgando, no me siento merecedor del gozo, estamos viendo como distraídos en los defectos y en lo que no, y nos olvidamos del placer, del gozo, de la belleza, de la gratitud. Entonces, en estos viajes ponemos en práctica todo lo aprendido en la vida, en el camino de la vida, o sea, para que logremos un grupo armonioso, porque no es fácil, a veces esto es un reflejo de la vida, entonces, pues, ¿cómo nos llevamos los humanos en la vida? Esto que nos separó en religiones, en etiquetas. Yo soy esta, ahorita que estuve en Israel, fui a Egipto y luego fui a Israel. Uh-huh. O sea, está intensa la situación allá. Claro, wow. Y en Israel, o sea, así te juzgan y yo hasta me dolió mis sentimientos, en algunos momentos es fuerte, o sea, se tienen una bronca ahí, pero adentro, están enojados entre hermanos, o sea, hubo ahí un tema entre hermanos, entonces, ¿tú musulmana? Y yo, ¿cómo? ¿O eres cristiana? ¿Qué eres? Así como y yo, mexicana. Mexicana, mujer. O sea, ay, si eres árabe no puedes pasar aquí. Así, no puedes pasar. Aquí esto es territorio, así no puedes. Y mi hermano que parece árabe, o sea... O sea, hay juicio incluso por la apariencia de las personas. Sí, está muy presente la herida y ese dolor y todavía nos juzgamos mucho así. De otras maneras, es un tema de la humanidad que no hemos aprendido. Entonces, entonces es muy interesante, pues, este trabajo con María Magdalena, con Jesús, con los viajes, pues es un proceso para unificarte a ti mismo. Pero a ver, cuéntame, Propio... por ejemplo, vas a hacer uno próximamente a Inglaterra. Sí, nos vamos en junio, ya se nos está llenando. Nos vamos en junio, en 3 meses, el 28 de junio a Inglaterra, a Avalon, el camino de la sacerdotisa y el mago. Wow. Entonces, en este lugar, pues es el chakra corazón de la Madre Tierra. Ahí todo el lenguaje que hay en ese lugar nos invita a la unión sagrada. ¿Qué quiere decir Entonces, que sea el chakra corazón de la Madre Tierra? Explícanos un poco más, Atenea. O sea, ese lugar la Tierra tiene... ¿es un centro energético? Uh-huh. Sí, es uno de los lugares de la Tierra. O sea, normalmente todos estos lugares sagrados, casual, no casualidad, están sobre las líneas ley de la Tierra. ¿Sí has visto eso? Que han trazado mapas entre los lugares Machu Picchu, Stonehenge, o sea, entre los lugares sagrados del mundo y tienen como una geometría, cierta geometría, porque pues estos ancestros nuestros sabían que ahí había algo, una energía natural o potencial. Son los campos electromagnéticos de las montañas, de las aguas. O sea, no es una casualidad. Entonces estos lugares pues son lugares de poder, digamos, lugares donde hay pues de historia, donde pues es la madre naturaleza, pues ahí vivieron los druidas. Sí, o sea, es como sumergirte en esa historia y en lo que hay ahí, porque esas naturalezas te hacen sentir eso, esos lugares, esas vistas. Entonces, bueno, son los altares de la madre naturaleza, ¿no? ¿Y qué se hace en esos viajes? O sea, ¿cuál es, digamos, pues, la actividad que permite conectarte con esta parte de la madre tierra, con esta energía, con esta transformación, digamos, espiritual? Mucha información que les compartimos, porque todo esto tiene un sentido, ¿no? Desde que les damos clases, antes del viaje los vamos preparando con clases, donde hacemos acuerdos, donde les cuento pues más de la historia, como ahorita del rey Arturo, cuento cosas que puedo profundizar muchísimo, te puedo dar clases enteras de información y que está pues estudiada, ¿no? O sea, te hablo de la simbología del grial, de la espada, o sea, de todo lo que habla en la espada en la piedra, que es la metáfora que hay atrás de la espada en la piedra, todo los más profundización en el lenguaje de estas historias. Entonces, esto te abre, te sensibiliza. Vamos haciendo meditación, vamos haciendo visualización, vamos haciendo trabajo personal, ¿sí? Como para reconocernos desde nuestra humanidad, desde el amor. Y van hombres y mujeres, o sea, es mixta la participación, ya que hablas de la sacerdotisa vienen parejas, y el mago. Vienen señoras, vienen señores, ahora sí que de todo. Oye, la idea es que igual encuentres tu propio ser mágico, tu propio poder de transformación, o sea, algo se mueve internamente que te permite exponenciar o aumentar, ¿no?, tu poder interior.
Pues sí, claro, por supuesto. O sea, yo creo que tan solo ya cuando tú eliges viajar y desde que estás como que entran los miedos, las dudas, pero tu corazón te está hablando, pero entonces, o sea, es moverte. Viajar simboliza el salir al mundo, es ir hacia allá. Entonces, es lidiar con tus propios pensamientos, ¿no? ¿Hasta dónde me da miedo? Pero yo quiero, pero otra vez no me lo doy. Pero, o sea, y ya cuando estamos allá, ahorita que llegamos todos a Egipto, éramos 40 personas de varias partes de Estados Unidos, de Latinoamérica, de México. Ya estábamos ahí en Egipto y ya estamos aquí así, wow, ¿no? O sea, y de que ya se acuerdan todos esos laberintos oscuros de la mente que atravesaron, la máquina, por poco y no voy, me pasó esto, me pasó el otro, qué pánico, o sea, así. Y luego, ¿qué pasó? No, pues no pasó nada, estamos aquí enfrente de las pirámides en un salón divino, o sea, bienvenidos. Pero, y somos esas almas que pues estamos siempre en movimiento, porque en el universo lo único que es verdad, no importa las religiones, no importa nada, todos nos sometemos a algo más grande que son las leyes de la naturaleza y el universo nunca para de girar. Oye, esto me parece que tiene que ver incluso con mucha gente que sueña con viajar, pero nunca toma la decisión de hacerlo. O gente que quiere darle a sus viajes un propósito superior, no nada más ir y pasear, que es válido, ¿no? Voy y paseo. Cuéntame de este viaje que harás en el mes de junio a Avalon. Avalon, ¿en qué parte de Inglaterra está y qué otros lugares visitarán? Recorremos varias partes de Inglaterra, vamos a diferentes ciudades donde se desarrolla la historia del rey Arturo, donde nace y luego unas horas más allá a otro reino, porque en aquellos años eran reinos. Claro. Otras horas más allá vamos a donde se dice que murió, donde se sabe que murió, donde estuvo el Santo Grial, donde están, bueno, todas unas historias conectadas con Jesús y muy interesantes. Se dice que ese Santo Grial, José de Arimatea vivió ahí muchos años, cambió el recipiente de la sangre de Jesús de recipiente y la lavó en un pozo que está ahí, que es ancestral, o sea, un pozo, una fuente que viene de la tierra, que siempre estuvo ahí, y se volvió roja el agua y sabe a hierro. Y esto es verdad, o sea, ahí hay un lugar donde están estas aguas, y estas aguas, pues su historia, antes de Jesús no, las aguas eran aguas normales, y se volvieron, y tú la pruebas y sabe a sangre, y huele a sangre. Qué curioso. Entonces es curioso la magia, ¿no? Como que la mente, digo, yo lo dejo ahí a cada quien, pero la imaginación vuela. Claro, y además, bueno, el rey Arturo también, entre el mito y la historia que puede ser real, creo que es también un personaje lleno de misterio y lleno de poder. Y hablas de un factor común, ¿no? Que creo que tanto el rey Arturo como evidentemente la figura de Jesús y María Magdalena tienen en común, que es el amor. Y conectar con esta energía tan importante el día de hoy, que estamos en medio de guerras y en medio de tanto miedo por la destrucción y tantas situaciones complejas que estamos viviendo, creo que es más oportuno que nunca. ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Cómo ves tú la transformación de quienes se unen a estos viajes? ¿Y qué les dirías para invitarles a quienes quieran vivir la experiencia? Sí, que yo creo que la vida también es ahora, está sucediendo ahora. Es maravilloso celebrarla, iniciar, reiniciarnos. Es maravilloso dejarnos abrazar por el amor, dejarnos apapachar por la confianza, atravesar. Es un regalo hermoso atravesar esos recovecos, ¿no? Para llegar hacia una experiencia hermosa. Entonces, bueno, los invito a seguir el movimiento del universo. El universo siempre se mueve. Y el que no se mueve, nos lleva a la corriente de pronto. Sí, claro. Entonces hay que fluir, ¿no? Como que flojito y cooperando, y que te lleve a veces la corriente es importante, porque a veces querer nadar contra corriente puede finalmente hundirte y terminar muy mal. Este viaje que dices que ya está a punto de llenarse, todavía hay posibilidad de que la gente se inscriba. ¿Y cómo podrían contactarse contigo? ¿Cómo les harías llegar todo el programa? ¿En qué consiste? ¿Cuánto cueste? Todas esas cosas. ¿Cómo pueden tener acceso nuestros Muchas seguidores? Gracias. Sí, pues pueden entrar a nuestra página escuelademariamagdalena.com y ahí vas a encontrar botones abajo, viaje a Avalon, Tink, y te va a canalizar al WhatsApp de nuestras asistentes, y ahí, hola, me interesa información de Avalon.
Sí, te van a pedir quizá que rellenes un cuestionario de 1 minuto porque tenemos ahí algunos filtros, también como que se sepa que no es un retiro religioso, algunos acuerdos para que sepan más o menos, esté enterado el evento Claro. y ya después te envían la información. Oye, dime algo, este no es el único viaje que realizas en el año, ¿se hacen otros más o cómo funciona? Sí, ahorita tenemos 3 viajes. El primero, ahorita ya iniciamos con Egipto, bajo las alas de Isis. Una experiencia muy divina y muy, muy bonito. O sea, bueno, si tuviera tiempo les hablaría solo de eso. Ya Pero bueno, platicaremos, ya nos Egipto, platicarás, Atenea, sobre la figura de Isis, que también es muy sí, qué cosa tan interesante. linda. Ujú. Y bueno, muy interesante. Tuvimos el viaje a Egipto, voy regresando hace 4 días así. Luego, ahorita en junio, nos vamos del 28 de junio al 7 de julio a Inglaterra, a Avalon, el camino de la sacerdotisa y el mago. Y luego en octubre, cada año hacemos el peregrinaje tras las huellas de María Magdalena. Oh, bueno, de eso nos platicarás. ¿Ese a qué lugar del mundo es? A España y al sur de Francia. Al sur, ajá, a España y al sur de Francia. Bueno, todo suena Ahí interesantísimo. llegó, Ajá. ahí pasó María Magdalena, o sea, literal ahí vivió. Entonces en esos pueblos te cuentan pues quién era María Magdalena, o sea, desde cómo ellos la conocieron. Hay pueblos dedicados a ella, hay iglesias dedicadas a ella. Ella es la santa patrona de Francia y del sur de Francia, o sea, todo es Magdalena. Mira, nada más, Entonces, yo no tenía idea de esto que me estás comentando ahora y bueno, en realidad dan muchísimas ganas de acercarse a esta nueva manera de conocer esta figura femenina emblemática y sustancial para muchas personas. ¿Y tus cursos relacionados con María Magdalena, de qué van? ¿De qué tratan? sí, pues tengo algunos talleres donde te enseño más acerca de María Magdalena, a reconocer este arquetipo también en tu interior, porque ella simboliza, pues, esta mujer que a la vez juzgada y señalada, ¿verdad? O sea, Claro. esta parte femenina, esta herida que yo creo que tenemos muchos y que nos duele hasta el fondo, este juicio, este rechazo, esto no, y que ahora, pues, con esta nueva información que sale a la luz, pues uno puede hacerse otras perspectivas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque incluirla a ella es incluir a la mujer que no se incluyó por mucho tiempo, pero para los egipcios, pues sí, sí es el trono de Dios, así ese es su Ujú. jeroglífico y ese es su nombre, porque en ella se sienta el niño. Entonces, rechazamos a la madre por mucho tiempo, o sea, hay toda una separación entre femenino y masculino, un divorcio energético que falta ver nuestros propios divorcios Sí, 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 en que son nuestras terribles. parejas, en Sí. nuestras familias y entre la cabeza y el corazón, estamos divorciados, uno va para un lado, otro va para el otro lado, y bueno, una maravilla, o sea, darnos cuenta y volver a integrarnos, ¿no? Porque esto es un reflejo de cómo como sociedad también hemos estado. Claro, el yin y el yang, el día y la noche, todos estos opuestos que finalmente pareciera que en realidad son tan diferentes que nunca pueden converger. Creo que este es el momento de hacernos uno, de fluir dentro de estas dos energías y conectarnos con lo más bello, ¿no?, que tenemos nosotras las mujeres, que también tenemos una energía masculina, y también permitir que los hombres conecten con su propia energía femenina, que ha sido denostada por tanto tiempo. Pero bueno, hay mucho de qué hablar, Atenea. Espero que algún día pronto podamos vernos en persona y tener esta conversación con nuestro público, y que, bueno, nada más nos digas tus redes sociales, cómo te encontramos. Gracias. Estoy como Escuela de María Magdalena en Instagram y en internet escuelamariamagdalena.com. Bueno, pues ¿Vale? seguiremos en contacto. Te agradezco mucho esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo y gracias por traer aquí a la plataforma esta figura tan bella que es María Magdalena. Gracias, gracias, hermosa entrevista, gracias por tu invitación tan linda. Un abrazo, Atenea. Muchas gracias y muy buenas tardes, noches, mañanas. Linda Y bueno, noche. pues sigan a nuestra entrevistada de hoy. Si les gustó, por favor, compartan esta información. Si están interesados en alguno de los viajes que suenan increíbles que nos acaba ella de compartir, por favor, bueno, pues también sigan en las redes sociales, entren a su página para que puedan tener mucha más información. Y en tanto, les recuerdo que soy Irene Moreno, que me pueden seguir en Instagram como Irene Moreno Sex, que tengo una tienda también erótica y mi consultorio sexual aquí en la Ciudad de México, pero que podemos hacer virtualmente
todas las sesiones que ustedes necesiten. Si me, pues contactan en las redes sociales que han estado apareciendo a lo largo de todo el programa. En tanto, les mando besos, abrazos, apapachos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias.